Pero quiero que 2026 sea distinto para mi vida. Quiero que este 2026 sea el año en el que yo te pueda dar aún más de lo que te he dado en todos los años anteriores. Y si puedes decirle: Señor, no estoy conforme con lo que ha sucedido en mi vida, por eso este año tiene que ser distinto y estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que tú obres en mí, para que tomes el control de mi vida. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Amén. Iglesia, ¿tú estás dispuesto? Amén. Pueden tomar asiento. Y para hablar de qué es el verdadero amor, primero vamos a hablar qué no es el amor. Dígale a la persona que está a su lado: ¿usted sabe qué no es el amor? Amén. Dice la palabra del Señor allí en 1 Corintios 13. La mayoría de los cristianos la conocemos casi que al pie de la letra, que es la preeminencia del amor. Amén. Y nos encanta esa palabra. Amén. Así nos quede muy grande, así sea muy difícil aplicarla. Si tú te pones a ver, es una de las partes de la palabra del Señor que es más difícil aplicarla al pie de la letra, por la responsabilidad y la profundidad que ella conlleva. Amén. Porque prácticamente describe un amor perfecto, un amor que solamente sabemos que está en Dios. Amén. Que quisiéramos llegar a ese nivel. Y dice la palabra allí, la palabra en la traducción al lenguaje actual empieza como el amor verdadero. Amén. Les confieso algo: cuando yo titulé esta palabra no tenía ni idea que en traducción al lenguaje actual se llamaba como yo había titulado la palabra, el verdadero amor. Amén. Inicia: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Amén. Puedes hacer mucho ruido, pero vas a molestar. Si no tienes amor, si no tenemos amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Amén. Para los que creen que la unción es sinónimo de amor, no es así. Iglesia, tú tienes unos dones irrevocables. Amén. Y si los trabajas, vas a operar en ellos, pero eso no quiere decir que tú estés operando en el amor de Dios. Así que un primer llamado que nos hace el Señor a través de esta palabra es que no te dejes deslumbrar por aquellas personas que hacen muchos milagros, que predican muchas cosas hermosas y que hablan palabra de revelación, porque hay que ver qué hay en el fondo de su corazón. Amén. Una iglesia no se mide por multitudes. Una iglesia se mide por el nivel de amor que hay en las personas que la integran. Amén. Y resulta que si no tienes amor, de nada te sirve darle todo a los pobres. De nada te sirve dedicarte en cuerpo y alma a servirle a los demás. Un jalón de oreja para los que hemos sido religiosos y pensamos que seguir a Dios es solamente servicio, y se nos olvida que en realidad lo primero que tiene que haber en nuestro corazón es amor. Y nos volvemos muy religiosos y pensamos que el amor de Dios está en llegar muy temprano a algún lugar. Eso tiene que ver mucho. No estoy diciendo que la puntualidad no tiene nada que ver, pero pensamos que esa cantidad de esquemas son las cosas importantes. Amén. El que ama tiene paciencia en todo, y aquí es donde empieza lo bueno. ¿Cuántos son pacientes? Santo Dios. Yo bajo la mano porque es una cosa, en algunas cosas uno es paciente y en otras como que no, ¿cierto? Yo creo que eso es como por áreas, y el Señor siempre está trabajando en eso. Yo he visto personas muy pacientes que pueden llenar
grano a grano un costal de arroz. Y van a tener la paciencia del mundo para hacerlo. Pero pueden estar pegando una puntilla y en el primer machucón se les acabó la paciencia. Ahí estoy incluido yo. Santo Dios. Que ya estaba haciendo un trabajo en la casa y le decía a mis hijos, un día sentí tanto el proceso del Señor que pegando una puntilla me machuqué más de 5 veces el mismo dedo. Y me acuerdo mucho que me tocó parar, respirar, orarle al Señor y ahí sí volver a empezar de nuevo. Pero la paciencia es algo tan sencillo, pero tan profundo, que muestra el amor que tenemos en nuestro corazón. Y si acaso algo tan básico como cualquier cosa en nuestra vida, en el mundo, nos puede hacer olvidar que debemos manifestar primeramente el amor de Dios. Amén. Siempre es amable. ¿Siempre somos amables, iglesia? Amén. Hay veces que el que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. Y ahí tenemos otro punto. Nos pueden decir cualquier cosa, pero hay un vals que no nos gusta que nos toquen. Amén. Hay un punto en el que somos supremamente pacientes, pero hay algo que siempre nos va a costar. Amén. Y es allí precisamente donde el Señor necesita que desarrollemos el amor de Cristo. Amén. Porque hay personas que son pacientes por cualquier cosa, pero por ejemplo les hablan de política y o les hablan de deporte, de fútbol y amén. O hablamos de religión con una persona que tal vez no crea o que tal vez esté en otro lado, digámoslo así, y nos molesta. Amén. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. ¿Cuántos recordamos aún cosas malas que nos han hecho? Amén. Una de las cosas más difíciles para un cristiano no es empezar a ser cristiano, es olvidar que tuvo una vida anterior y que tal vez fue lastimado. Amén. Y una de las cosas más difíciles es olvidarnos de que la persona que amamos muy posiblemente nos ha lastimado en algún momento. Y aún muchas veces perdonarnos a nosotros mismos por haber lastimado a la persona que está a nuestro lado. No es ni siquiera el perdón, es el seguir adelante y olvidar lo que un día nos lastimó. Amén. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que tiene oídos, que escuche la palabra. Por eso no debemos ser seguidores de hombres, iglesia. ¿Sí estás dimensionando de lo que estamos hablando, iglesia? Estamos en un tiempo que las personas idolatran a personajes políticos, pastores, futbolistas, artistas, deportistas, de todo. Y se les olvida que la única persona que merece alabanza y adoración es solamente Jesús, el Señor nuestro Dios. Amén. Nadie más lo merece. Y alaban e idolatran, por ejemplo, a un político o a un deportista. Amén. Y dice la palabra, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan la verdad. Y estamos en una época a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y a todo aquel que quiera hacer el bien es perseguido y es señalado. Y todo aquel que hace cosas malas es alabado, a pesar de que lo que esté haciendo sea terrible y desastroso. Amén. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo.
Yo creo que es difícil aguantarlo todo, pero con el amor del Señor podemos hacerlo. Lo que pasa es que esta clase de amor, iglesia, no se enfrenta a nuestras propias fuerzas. Si tú enfrentas las pruebas con el amor humano que tú tienes, no vas a poder. Necesitas un amor renovado y distinto, necesitas el fruto del Espíritu para poder enfrentar muchas cosas, porque humanamente es imposible manifestar el amor de Dios. Solamente aquellos que se niegan a sí mismos pueden manifestar el amor de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día, mira, y acá es donde es una cosa muy importante. ¿Tú crees que es verdadero amor cuando un hogar se destruye? El verdadero amor dice que lo soporta todo, que sin importar nada, que perdona multitud de ofensas. Amén. Pero es que el amor, el verdadero amor no comulga con el orgullo. Amén. Y hay cosas que solamente una restauración con el Señor puede hacernos llegar a perdonar. Por eso vemos casos, por ejemplo, un pastor que predica con el asesino de su hijo, por ejemplo. Sí se puede. Pero ¿hasta dónde tenemos que entregar nuestra vida para llegar a ese nivel? Amén. Y hay un pastor que predica precisamente con el asesino de su hijo. Él fue, visitó al hombre mientras estuvo en la cárcel y prácticamente lo adoptó cuando se dio cuenta que ese hombre que asesinó a su hijo era una persona que nunca había tenido nada, carecía de una paternidad, no tenía nada. Y tuvo que negarse a sí mismo al amar a la persona que le arrebató lo que más él había amado en su vida, que era el hijo que el Señor le había dado. Y el Señor le llamó a ir y amar a aquella persona que un día fue su enemigo y que le arrebató algo amado para él. Y es tremendo ver cuando esa persona, ese pastor, predica y cuenta el testimonio de su hijo y después presenta al asesino de su hijo, que ahora lo considera como un hijo de él. Entonces sí es posible, iglesia. Sí es posible. Llegará el día en el que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios, las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Amén. Iglesia, el verdadero amor no se manifiesta en la etapa de enamoramiento. Y pregúnteme por qué. ¿Cuántos conocen qué es el enamoramiento? Amén. Y los que tienen esposa, esposo, me sonrieron y se acordaron de la etapa de novios. Amén. Así es. El verdadero amor no se manifiesta en la etapa del enamoramiento. Por eso no podemos confundir el amor a primera vista con la etapa de enamoramiento. Porque muchas veces pensamos que al sentir mariposas en el corazón y sentir mucha atracción hacia algo, hacia alguien, eso es amor. No es amor. Sencillamente te identificaste tanto con algo, con alguien, o también te sentiste tan atraído hacia algo o hacia alguien que te conectaste demasiado a eso, pero no es nada más que algo físico, muy emocional. Amén. Es una fuerte atracción, no más. La pasión tampoco es amor. Es solo una manifestación de emociones físicas muy fuertes. El verdadero amor se manifiesta cuando decides, cuando determinas para tu vida algo que deja de ser una opción y lo vuelves parte de ella. El verdadero amor no es cuando conoces a tu pareja y todo te parece lindo de ella. Amén.
A pesar de que coma con la boca abierta y más que... Y todo te parece lindo de ella. Y si camina como camine y si todo te parece lindo de ella, hasta los defectos te parecen lindos de ella. Si se pone bravo, si se pone brava, es una enojona y tan tierno, parece un olafo. Todo es lindo, ¿cierto? Ay, ella es mi celosita, es mi celosito y tan lindo. Pero cuando pasa la etapa del enamoramiento, te das cuenta que eso no es tan bonito. Cuando el personaje o la personaje se pone brava por todo o te cela por todo, te das cuenta que eso no es tan bonito. Pero es entonces allí cuando tú tomas una decisión. Y es que dices, yo quiero estar el resto de mi vida con esta persona. Pero no es porque la ames, porque es que en ese momento ya conoces todo. Y a pesar de todo, tú tomas una decisión. Después de que tomas la decisión, empieza el verdadero amor. Cuando se apaga el primer amor de un cristiano, y dices, pero es que yo dejé apagar el primer amor. Mira, yo sé que los cristianos le llamamos a eso primer amor. Amén. Esa etapa de enamoramiento. Porque es que resulta que no éramos importantes, teníamos un problema muy grande, vivíamos una situación difícil y vino alguien que nos prestó toda la atención, nos sanó, nos recuperó, nos consintió y nos enamoramos primeramente de él. Y hay una etapa de enamoramiento y esa es la que llamamos el primer amor. Y es cuando le dices al cristiano, tenemos intercesión a las 2 de la mañana, a la 1:35 está acá en la iglesia. Tenemos que servir y él es el primero que está en la fila y no le han dicho para qué. Amén. Es la etapa del enamoramiento. Es cuando la persona, sin importar lo que sea, piensa que la iglesia es perfecta. Amén. Pero ahora viene otra etapa y es cuando la persona se da cuenta que la iglesia no es perfecta y que está llena de personas como usted o como yo. Y que el pastor puede ser bravo a veces o a veces puede ser muy recochero y hay gente que no le cae muy bien eso. Que el hermanito habló de la hermanita. Pues eso no pasa acá en esta iglesia, gloria a Dios, ¿cierto que no? Que de pronto el hermano que entra y no saluda a la hermana, pero gloria a Dios, eso no pasa nunca acá en esta iglesia, amén. Y una cantidad de cosas, porque somos humanos y nos damos cuenta que la historia no era tan perfecta y que la novia de Cristo no era tan perfecta, amén. Y se me apaga esa pasión porque un día tal vez me cansé, porque algún día tal vez me dejé llevar por los quehaceres de la vida y se me olvidó que yo estaba enamorado del Señor y me dediqué fue a trabajar, me dejé llevar o caí en pecado y entonces me sentí angustiado, atribulado, señalado y me dio pena volver a la iglesia y una cantidad de cosas y de excusas. Pero es allí cuando se acaba el primer, hablemoslo más bien del enamoramiento del cristiano, cuando tú tomas una decisión y dices, es lo que yo quiero seguir por el resto de mi vida. No por lo que el Señor te dio, no por lo que hizo por ti, sino porque tú dices, verdaderamente es lo que yo necesito para mi vida. Y es cuando le dices al Señor, no me importa lo que tú hagas por mí, solamente quiero estar para ti. Cuando te niegas a ti mismo y tomas la decisión de seguirle sin importarle lo que Él haya hecho por ti, es ahí cuando tú dices y tomas la decisión de entrar al verdadero amor. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Amén. Y le declaras a Cristo, y seguir a Cristo y declarar con tus acciones que no tiene nada que ver con tus emociones, sino con una decisión que estás dispuesto a respetar, honrar y llevar hasta el final de tus días. Y es así cuando tú le dices al Señor, Señor, mira, no importa lo que esté pasando con mi vida, aunque caigan 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, no vas a decir a mí no me va a tocar, no, te voy a seguir. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos a mi alrededor, te voy a seguir. Es allí donde tú tomas la decisión y dices,
es el amor que necesito para mi vida. Es cuando no te importa absolutamente nada y tomas una decisión. El verdadero amor no duda en empezar de nuevo cuando se equivoca. Cuando tú tomas una decisión de seguir a Cristo, a pesar de que hayas fallado, a pesar de que te hayas equivocado, a pesar de que te hayas enfriado, a pesar de que hayas hecho lo que hayas hecho, siempre tienes claro que no es una opción empezar de nuevo. Sabes que es una obligación empezar de nuevo y seguir adelante. A pesar de que estés decepcionado, a pesar de que pienses que estés obteniendo éxito, siempre vas a tener claro que siempre vas a seguir hacia adelante, que no te vas a rendir. Amén. ¿Acaso el Señor se rindió alguna vez contigo? Pregúntale a la persona que está al lado, dile, ¿el Señor alguna vez se ha rendido contigo? Yo creo que, eso no lo voy a decir, ¿no? Yo creo que más bien el que se ha rendido en algún momento es usted, ¿cierto? O nos hemos rendido, nos hemos cansado. Yo creo que todos en algún momento seguir adelante. Y Él simplemente se ha sentado a tu lado y ha esperado allí. Ni siquiera se ha ido de tu lado, simplemente ha estado ahí, esperando hasta que tú nuevamente tomes la decisión de ponerte de pie y decirle, Señor, perdóname, la verdad es que sí quiero seguir contigo, amén, pero ayúdame por favor, ¿cierto? Siempre le decimos, Señor, haz algo, porque a veces el silencio de Dios cuesta, amén, pero no hay un amor más lindo que cuando el Señor calla porque nos está enseñando. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Iglesia, el amor verdadero no se ve como una estrella fugaz, más bien se ve como alguien prendiendo un fuego, más bien se ve como alguien trabajando todos los días. Y ese fuego todos los días no va a estar así grande, resplandeciente. Van a haber días que está a punto de apagarse, pero aquella persona sigue aún así trabajando en él. Sigue luchando por no dejarlo apagar. Sigue luchando todos los días. Ese es el verdadero amor, el que lucha incansablemente por mantenerlo a flote, por mantenerlo vivo. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor no es algo que deslumbra, como aquel que sirve y sirve con una actitud hermosa y grande y resplandeciente, pero a la semana luego vuelve y se apaga y desaparece. El verdadero amor es aquella persona que, sin importar todas las adversidades que ha pasado, sigue allí permaneciendo, sigue allí buscando de Dios. Y si tiene que empezar de nuevo, vuelve y empieza. Pero dice, este es el lugar, debo estar siempre buscando, es mi propósito, es donde yo debo estar, es la decisión que yo tomé, no la voy a abandonar hasta donde me llegue. Pero un solo propósito has puesto en mi vida, Señor, y es que yo te siga por el resto de la eternidad. Y no solamente es mío, porque tú también prometes que hasta la tercera y cuarta generación será alcanzada. Entonces, si ese propósito es para mí, yo sé que también es para mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos. Amén. Y es allí cuando tú entiendes que no se trata de brillar. El verdadero amor no busca protagonismo. A pesar de que el Señor te dice también que una luz no se esconde debajo de la mesa, pero es Él el que te llama. Amén. El verdadero amor siempre pide perdón y busca cercanía en vez de distancia. Cuando tú te apartas del Señor porque cometiste un error, no estás manifestando verdadero amor. Cuando tú te equivocas y viene la culpa y el remordimiento y te apartas de Dios, no estás manifestando verdadero amor. Porque la palabra de Dios dice que su amor encubre multitud de cosas.
que la gracia trae perdón, que Él murió en la cruz para perdonarte a ti. Ahora, ¿cuál es la excusa que tenemos para apartarnos de Él cuando nos sentimos culpables? Si antes, por el contrario, Él dice: venid a mí todos los cansados, todos los cargados, todos los atribulados. Él trae perdón, trae restauración, trae redención. ¿Por qué deberíamos apartarnos de Él? Si Él no vino a juzgarte, no vino a señalarte. Amén. El verdadero amor trasciende barreras, distancias, culturas, idiomas. Es tan potente que transforma vidas y hasta la historia. Y es el perdón la muestra más grande de amor que como hijos podemos recibir de nuestro Padre. Amén. Que aún siendo culpables decidió perdonarnos por medio de Jesucristo y recibir en sí mismo toda nuestra culpa y pagar por ella y traernos redención. Amén. Mira, iglesia, este amor ha sido tan grande y tan aplastantemente victorioso que hasta muy lejos de donde se estaba consumando se sintió. Y les voy a contar algo. Resulta que en la dinastía china, que se estaba viviendo en el año 31 después de Cristo, cuando Cristo es crucificado, dice que en el verano del cuarto mes del año, en el día de Rengú, el edicto imperial dice: el yin y el yang, la oscuridad y la luz, se han intercambiado por error, y el sol y la luna fueron eclipsados. Escuche cómo interpretaron el momento en el que Jesucristo estaba muriendo en la cruz, en un lugar donde jamás se había predicado la palabra, donde no había cristianos predicando la palabra, porque Cristo hasta ahora estaba muriendo y nadie había sido enviado. Amén. Y dice: la luz se ha intercambiado por error y el sol y la luna fueron eclipsados. Los pecados de todo el pueblo están ahora sobre un solo hombre. Ellos no sabían de qué estaban hablando, solamente estaban viendo un eclipse. Se proclama el perdón de todos bajo el mismo cielo. Los chinos no tenían idea de Jesús, de que Jesús en el año 31, ningún misionero había sido enviado a China, porque Jesús acababa de morir, y sin embargo en su alma y en su espíritu registraron esta increíble declaración en su historia de la dinastía Latang. Y en su alma dijeron: este misterioso e inesperado oscurecimiento del cielo, los pecados de todo el mundo están sobre un solo hombre. Se proclama el perdón para todos bajo el mismo cielo. No sabían lo que estaban escribiendo. Y dicen los anales en el número 18 de Gihai: eclipse en el día de Gihai, el hombre del cielo murió. No tenían idea de lo que estaban escribiendo, pero el Espíritu Santo habría hablado a esos astrónomos chinos y al emperador, y en su alma y en su corazón lo percibieron. Este oscurecimiento inesperado que duró 3 horas tenía que ver con un hombre del cielo muriendo y el perdón de los pecados del mundo. Iglesia, fue tan grande el amor de Cristo muriendo en la cruz que hasta muchas personas al otro lado del mundo, en el otro extremo, sintieron, percibieron y tuvieron la revelación de que algo tan grande que iba a partir la historia de nuestra humanidad en dos estaba sucediendo. Y es ese mismo amor el que tenemos que manifestar como iglesia. Por eso, cuando Cristo estaba naciendo, unos sabios de Oriente fueron alumbrados y hubo revelación del Espíritu y les llamó a ir a ese lugar. Ellos no eran cristianos, ellos no eran judíos, ellos venían de lejos. Y fue tan grande y tan impactante la venida de Cristo, el nacimiento y la muerte de Jesús, que aún también los chinos registran el nacimiento de Jesús.
no solamente la muerte. Por eso es necesario que en este año aceptemos ese amor y lo hagamos vivo y real en nuestras vidas. Cuando estaba yo allí escribiendo, y el Señor ponía en mí y decía, es necesario que la iglesia esté junta, que mis ovejas estén juntas nuevamente, porque estaban esparcidas. Y es necesario que las ovejas estén juntas, porque este año el Señor demanda algo de la iglesia. El Señor está demandando integridad, está demandando santidad, está demandando unidad, está demandando restauración, pero primero trae redención y perdón. Y si tú necesitas redención y perdón en esta mañana, te invito a que te pongas sobre tus pies. Y allí donde tú estés, vas a clamar al Señor y le vas a decir, Señor, te necesito. Mira, iglesia, hoy es el día que Dios hizo para ti, no para la persona que está a tu lado. Olvídate de tu esposo, olvídate de tu esposa, de tus hijos, olvídate de todo absolutamente. Hoy estás solamente tú y el Señor. Te invito a que cierres los ojos allí. Y yo no sé cuál es la lucha, cuál es el problema, cuál es la circunstancia, cuál es la prueba, qué es lo que estás pasando en esta mañana. Pero una cosa sí es segura, y es que el Señor está a tu lado hoy. Y ha venido por ti y solamente por ti. Hoy el Señor ha salido a tu encuentro. Y como dice la palabra allí en el Salmo 32, Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas de día y de noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y ahora yo te invito a que tú confieses y saques lo que hay en tu corazón y díselo a Él. Dile, Señor, yo te necesito. Mira lo que ha pasado, mira lo que ha sucedido en mi vida, mira lo que me hicieron, mira lo que hice. Hoy vengo a reconocer que soy tan humano, tan imperfecto. No me siento bien, díselo. Quisiera agradarte, pero no he hecho lo mejor para agradarte. Quisiera ser el mejor hijo, pero posiblemente no he sido el mejor. Hoy vengo como el hijo pródigo ante ti, sabiendo que papá me va a recibir con los brazos abiertos, sabiendo que tu amor y tu perdón están para mí. Y dice la palabra, y dile, Señor, pero hoy te confieso mi pecado y no oculto mi maldad. Hoy decido reconocer que he sido rebelde contigo y tú, mi Dios, sé que me perdonas. Solamente una cosa es necesario declarar hoy, y es que le amas a Él. Si tú puedes decirle allí, Señor, te amo. Señor, te amo. Dile, Señor, te amo, te necesito. Eres lo único que necesito, te amo. Y dile, por eso, porque te amo, hoy oro a ti en mi momento de angustia.
porque sé que cuando vengan los problemas no me van a poder alcanzar. Y declara conmigo: Señor, yo sé que tú eres mi refugio. Sé que tú me librarás del pecado, no solamente a mí y del peligro. Sé que tú me librarás del peligro a mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia. Hoy hay regocijo en mi corazón, hay alegría en mi vida. Hoy festejo que hay liberación para mí. Y viene la parte más hermosa que hoy trae el Señor para ti en el versículo 8. Mi pastora lo había declarado. Y dice el Señor, dice el salmista: hoy, dice Dios, y hoy Dios te dice, portal del reino, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Dice el versículo 9: los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender para acercarse a ellos y poderlos controlar. Hay que ponerle rienda y freno. No seas tú como ellos. A los malvados les esperan muchos sufrimientos. Pero escúchame bien, iglesia, y esta palabra es para ti. Pero a los que confían en ti, Señor, los cubres con tu gran amor. Y hoy tú que has decidido reconciliarte con el Señor te promete que te va a cubrir con tu amor. Y te dice: ustedes, portal del reino, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Dios te necesita solo a ti, iglesia. A ti, a solas con papá, en lo secreto, en lo íntimo, donde tú puedes abrir tu corazón. Él está dispuesto a perdonarte esta mañana. Y es necesario que para tener una vida íntegra, hoy tú te reconcilies con Él. Y allí nuevamente le vas a decir: Señor Jesús, vamos, dilo conmigo: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque no he sido el mejor. Pero hoy vengo a buscar a papá, que sé que no me juzga ni me va a señalar. Hoy vengo ante ti para que recuerdes que mi nombre está escrito allí en este libro. Hoy vengo a recordarte y a clamar a ti para que no olvides que a pesar de todo te amo, Señor. Aunque no he sido el mejor, te amo, díselo. Él está dispuesto a perdonarte. Y 2026 es el año en el que Dios cuidará de ti. Para aquellos que deciden seguirte, traerás perdón, instrucción y guía. Yo sé que muchos se han sentido solos, pero es solo el lugar donde Dios te necesita para que entiendas que es de Él, para Él y solo a Él a quien necesitas. Lo demás es solo añadidura, iglesia. Cristo te está llamando a los suyos, a los hijos. Cristo vino hoy por ti, no vino por nadie más. Hoy Cristo necesita que tú te reconcilies con Él. Solamente necesita que tú vengas a Él. ¿Y sabes algo? Quiero que me mires un segundo acá donde estoy yo. Cristo no necesita que tú vengas a buscarlo acá, necesita que tú lo lleves a Él. Cristo necesita que tú vayas y lo lleves a Él donde siempre vas. Puedes tomar asiento un segundo. Ya vamos a terminar. Mírame acá un segundo, iglesia. Hoy Cristo te pide solamente una cosa, solo una. Y es que donde vayas, siempre vayas con Él. Siempre lo lleves a Él. Y te niegues a ti mismo donde quiera que vayas.
Des testimonio de Él donde quiera que vayas. Hables de Él. No te dé miedo levantar la voz. La palabra dice que por su causa seremos señalados y perseguidos. Pues ha llegado el tiempo de ser señalados y perseguidos a causa de su nombre. Ha llegado el tiempo de ir en pos de Él y decir: es que Él, solamente Él, y solamente a Él adoraremos. Solamente al Señor tú adorarás, dice la palabra. No hay ningún otro Dios, no hay ninguna otra persona en este mundo que merezca adoración como Cristo la merece, como el Señor la merece. Amén. Y es necesario que tú vayas y des testimonio. Se acabó el tiempo de lo tibio, porque el Señor ha prometido algo grande y hermoso para Colombia, pero también necesita una generación que se levante en integridad para dar testimonio de lo que Dios quiere hacer con esta nación. Y todos somos parte de esa nación que queremos transformar. Y así como el Señor está dando testimonio que puede transformar otras naciones, aunque fueron muy malas, así como un día Jonás vino a Nínive y no queriendo que se salvara, predicó la palabra aún así, y aquella nación se arrepintió y se apartó de sus malos pecados, y el rey declaró ayuno y fueron redimidos. Hoy el Señor trae redención para la iglesia, pero no es solamente para nosotros, es para que tú vayas y lleves también y prediques que hay un Dios que trae perdón, y que sin importar lo que estén viviendo las personas, Dios trae perdón para aquellos que están afuera. Hoy Dios trae ese amor para que tú vayas y prediques a tus enemigos, a los que un día te señalaron, a los que un día te persiguieron, a los que un día te lastimaron, a los que un día, sin importar lo que hayan hecho, es que ese amor es para ellos, porque ese mismo amor un día te perdonó a ti. Y es necesario que tú vayas y lleves ese amor también al mundo. No importa lo que te hayan hecho, iglesia, porque es que tú estás en las manos de Dios, y Él ha prometido sanar tus heridas. Él ha prometido restaurarte. Él ha prometido levantarte. ¿Cuántos están siendo levantados? Hoy ha iniciado el primer peldaño de una escalera de redención para todos. Amén. Hoy ha iniciado el levantarse y el mover de nuestra iglesia Portal del Reino. 2026 viene lleno de redención, pero también de integridad. Y es cuidar lo que el Señor está haciendo hoy, aquí, en este momento, y no lo dejes perder. El Señor está preparándonos proféticamente para lo que viene, para lo que ya está sucediendo. Hay algo que está pasando en nuestra nación, y hace muchos años se está profetizando un avivamiento para nuestra nación. ¿Cuántos conocen esa palabra? ¿Y usted nunca se ha preguntado por qué nunca ha pasado? ¿Por qué hasta el momento no ha sucedido? Es porque el Señor necesita que sea la iglesia la que genere el avivamiento. El Espíritu Santo está, los dones están, los talentos están, pero es necesario que la iglesia se levante y genere el avivamiento. Todo está dado, por eso el Señor te llama hoy. Iglesia, les invito para que cierren sus ojos allí y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias. En esta noche, en esta mañana, perdón, en el nombre de Jesús, venimos delante tuyo, Señor. Y si tú puedes decirle: Señor, gracias. Gracias porque no hay nada más hermoso que caminar de la mano de papá. Gracias porque sé que no me juzgas a pesar de lo que haya hecho. Pero a pesar de que no me juzgas por lo que haya hecho, yo sé que también demandas de mi integridad, demandas de mi santidad, demandas de mi obediencia, pero por sobre todo demandas de mí que dé fruto de ese amor que tú me estás enseñando. Que ese mismo amor que está trayendo hoy perdón y redención para mí sea predicado en el mundo para las personas que lo necesitan. Y hoy clamo, y dile: Señor, hoy clamo a ti para que me permitas dar fruto de ese amor
y que donde quiera que yo vaya, dé testimonio de Él. Permíteme hablar, no como yo lo haría, sino como tú lo harías. Permíteme amar, no con el amor que yo tengo, sino con el amor que solamente tú puedes dar. Permíteme predicar, hablar, caminar, testificar, solamente como tú lo harías. Y que cada vez que yo vaya a hacer algo, siempre tenga en mi mente, ¿cómo lo harías tú? Hazlo tú a través de mí. Y reconocer siempre que no soy yo, sino que eres tú. Eres tú siempre el que hace lo bueno a través de mí. Que yo soy simplemente un portador de noticias, soy simplemente un vocero, soy simplemente un mensajero de lo que tú vas a hacer en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi parentela, en la vida y en el momento que estamos viviendo aquí en esta nación. Yo me encargaré de llevar el mensaje, pero eres tú, Señor. Eres solamente tú y el mensaje es tuyo, Señor. Por eso hoy reconozco y te doy la gloria y la honra a ti, porque tú eres el único que la mereces. Y para la honra y la gloria tuya, declaro que este 2026 será un año diferente para mi vida. Declárelo conmigo. Este año 2026 será un año diferente para mi familia. Será un año diferente para esta nación. Será un año diferente para mi trabajo, para mis finanzas, para mi salud, para mi matrimonio. Díselo, para mi ministerio. Declaro que este año marcará un antes y un después para crecer y llegar donde solamente tú me vas a llevar, Señor. Y díselo por último, Señor, una sola cosa voy a hacer, y es que voy a ser obediente este año. Declárelo conmigo, Señor. Hoy activa en mí un espíritu de obediencia para seguirte y alinearme a lo que sé que tú vas a hacer en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos se comprometen a llevar el mensaje? Amén. Este mensaje no es para ti, iglesia, es para que lo lleves al mundo. Amén. Iglesia, Dios les bendiga.